Vamos. Hola. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Gabriela González Ortuño. Yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde aquí les saludo a todas, a todos quienes están participando en este seminario de Raza y Nación. A mí me toca la clase del día de hoy que tiene que ver con los sujetos racializados o los feminismos afro, ¿no? Los sujetos mujeres racializados en este contexto de raza y nación, ¿no? A mí me interesa hablar en primer lugar de cómo se llevó a cabo la construcción racial, que ya se ha visto un poco con lo que ha mostrado Saúl en los videos anteriores. Y pues bueno, el proceso colonial, como apuntó Saúl y como apunta Aníbal Quijano, es un proceso de jerarquización social. Una de las cosas importantes para entender cómo funciona esta imbricación entre esta jerarquía racial y la idea de construir una nación tiene que ver también con esta idea de jerarquizar la población blanca como aquella población que va a llegar a ocupar territorios que no le corresponden, a colonizar y a crear toda una estructura de conquista, de invasión y de construcción sobre otros pueblos que después serán construidos y conocidos como América, pero que también va a instaurar esas narrativas sobre África y sobre Asia con los distintos intereses que esto implica, va a ir construyendo el orden moderno capitalista colonial, ¿no? Esto a mí me parece que es muy importante. Yo, por ejemplo, ahí sí adhiero a Enrique Dussel, ¿no? Es el momento en el que Europa Central encuentra América Latina o construye América Latina cuando se instauran los procesos de modernidad. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando pueden comenzar procesos de acumulación a partir de la explotación de productos mineros, todos los minerales que les interesaba mercar y acumular a estas potencias marítimas que arriban, pero también van a empezar a tener un proceso de acumulación que tiene que ver con la explotación de las personas. Y estas personas pueden ser explotadas, en primer lugar, porque son derrotadas militarmente. No hay que perder de vista el factor violencia en el proceso de jerarquización racial, ¿no? Van a ser procesos que siempre van a ser violentos, van a llevar las armas por delante. Y en ese sentido, no es que la población indígena o la población afro haya querido colocarse en situaciones subalternas, serán colocadas por todos estos procesos militares en primer lugar, y a la par se van a ir desarrollando otros discursos que van a avalarlo ideológicamente, culturalmente, políticamente, como son el discurso teológico. Ya se mencionó también en videos anteriores cómo está esta disputa por saber si los indígenas son o no humanos, para saber si tienen almas o no tienen almas, ¿no? Los pueblos originarios de inicio son despojados de su nombre tradicional y se les va a meter en el saco de indígenas, ¿no? Ahí, bueno, se determinará que ellos tienen alma, luego entonces pueden estar bajo una figura paternalista en las distintas latitudes de las colonias española y la colonia portuguesa, ¿no? La colonia lusitana. Y sobre la población afro va a ocurrir un proceso mucho más fuerte y mucho más agresivo, ¿no? A la población afro se le va a quitar la posibilidad de duda sobre su condición humana, ¿no? Se le tachará como bestias, se les tachará, incluso desde el discurso teológico, se dirá que son descendientes del hijo de Adán que los vio desnudos, entonces están destinados a la servidumbre, ¿no?
Entonces, tendremos este discurso filosófico que los niega como seres humanos y tendremos este discurso teológico que vaya construyendo la idea de que están destinados para servir, y sobre eso se van a empezar a construir toda una serie de estructuras que los van a llevar a condiciones de secuestro, que tendrán que ver con los procesos de explotación a partir de la esclavitud, ¿no? Entonces, este proceso colonial de jerarquización va a tener estas implicaciones discursivas, teológicas, políticas, y y su principal producto, digamos, es una acumulación muy amplia a partir de la explotación de su trabajo. Los cuerpos de piel negra, entonces, van a pasar también por otros procesos a la luz ya de los procesos de esclavitud, ¿no? Y estos van a tener que ver con procesos de hipersexualización. ¿Qué implica esto? Cuando se está hablando de construir a estos sujetos racializados, se les van a colocar atributos esenciales. Es decir, no se van a reconocer como sujetos, como ahora pensamos, sujetos construidos alrededor de un montón de factores que tienen que ver con los contextos culturales, políticos y sociales. En ese momento se va a suponer que va a haber una esencia que determina su existencia. Entonces, por ejemplo, sobre los indígenas se van a crear una serie de prejuicios que son flojos, o esta idea de que son traicioneros, etc. Sin embargo, sobre los cuerpos de piel negra, ya de inicio tenemos esta idea de la bestialización, ¿no? Sin embargo, después van a empezar a crear otros mitos alrededor. Uno de ellos es esta idea del canibalismo, ¿no? La idea del canibalismo va a estar presente como esta idea de lo que va más allá de lo que cualquier humano podría hacer. Si nosotros pensamos en algunos autores como Carlos Jáuregui, que tiene ahí su libro excelente que se llama Canibalia, y algunos otros textos, él nos va a recordar que paradójicamente Europa Central, con este catolicismo tan arraigado, van a tener a la figura del ser humano que come a su Dios, ¿no? Es decir, van a tener ahí una figura caníbal, porque además es un Dios que se encarnó, un Dios que fue hombre, y entonces van a tener ceremonialmente instaurada esta figura del caníbal. Para efectos de las personas afro, esto va a ser despojada de la parte ritual y se les va a señalar como caníbales, ¿no? A partir también del encuentro con estas personas que llamarán caribes, que son de los pueblos originarios de la región del Caribe, ¿no? Una vez que también es uno de los lugares de mayor arribo de población afro, se continuará como con esta línea, ¿no? Y son cosas que además se pueden ver, o son prejuicios que se pueden ver hasta las caricaturas de hace no muchos años, ¿no? Si nosotros pensamos en diferentes cartoons, en diferentes caricaturas, ya en los últimos años, por fortuna, eso ha ido desapareciendo, pero estaba la figura de estos muñecos afrodescendientes que tenían incluso los huesos aquí en el cabello, ¿no? Estos son estereotipos que se han forjado históricamente a lo largo de muchos siglos. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres negras? Las mujeres negras van a tener una característica o se van a construir sobre una característica particular, sobre todo pensándolas a la luz ya de mujeres afro establecidas en nuestro continente. Se va a empezar a construir la idea de que son mujeres hipersexuales, es decir, mujeres con atributos físicos que las llevan a tener una sexualidad mucho más desarrollada que otras mujeres, como las mujeres indígenas o las mujeres blancas, ¿no? Lo cual va a ser también un problema porque el abuso sexual contra las mujeres afro va a ser
eh, va a ser justificado a partir de esta idea de que la mujer hipersexualizada negra es la que incita. Va a haber también ahí un paralelo de la construcción de las mujeres hipersexualizadas afro con la idea de la selva, ¿no? La selva como este ecosistema infrancable, exótico. Entonces va a haber una exotización de los cuerpos de las mujeres negras. Y a la par, a los varones afro también se les va a colocar esta idea de hipersexualización. Sin embargo, a ellos se les va a colocar en una posición como depredadores sexuales, ¿no? Incluso muchos de los debates que podemos encontrar en esta época siguen manteniéndose contra las posturas de la idea del negro violador. Incluso Angela Davis lo va a señalar ahí en Mujeres, Raza y Clase, cómo se construye la idea de un hombre negro violador de blancas, cuando las violaciones de los amos blancos son calladas por parte de las personas que van a acusar a los hombres racializados. Entonces, este peligro de criminalización sobre los hombres racializados viene desde la construcción del gran imaginario respecto a la población afro, ¿no? Incluso esta idea de las mujeres afro y muchos de los prejuicios que hay sobre distintas cuestiones culturales como los bailes, incluso cosas ya tan mediadas por la mercantilización como el reggaetón, van a estar un poco vistas a la luz de estas cosas, ¿no? Aunque, bueno, ya podríamos discutirlo después, los usos del cuerpo son distintos. ¿Qué más pasaba con las mujeres afro? Las mujeres afro trabajaron a la par en todas las labores con los varones, es decir, ellas también trabajaron en plantíos, ellas también accedieron a las casas de los amos, de las amas como personal doméstico. Y una cosa importante que nos van a señalar tanto Angela Davis como Celsa Alberta en América Latina es que son mujeres que aunque sí tenían a su cargo las labores de cuidado y las labores domésticas, también eran mujeres que se dedicaban al comercio y que en ese sentido en algunos contextos específicos tenían mayor movilidad incluso que las mujeres blancas, porque el comercio implicaba ir de un lado a otro mientras las mujeres blancas permanecían solo en el ámbito doméstico, ¿no? Y esto va a tener sentido cuando vengan las olas del feminismo. ¿Por qué? Porque en esta primera ola en búsqueda de derechos políticos que van a llevar adelante las mujeres sufragistas, se va a tratar de un movimiento de mujeres blancas en busca de derechos políticos de corte liberal, ¿no? Que además era propio de la época. Muchas de las abolicionistas en Norteamérica, por ejemplo, de las sufragistas en Estados Unidos, fueron parte de movimientos abolicionistas de la esclavitud previamente, es decir, tuvieron una experiencia de organización política previa en torno a la abolición de la esclavitud. Sin embargo, cuando ellas pasan a exigir sus derechos políticos, no toman en cuenta a las mujeres afro, ¿no? Ahí es donde va a haber un quiebre respecto a quién se considera mujer, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer? Que fue dicho en una convención de mujeres blancas en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que reclama Sojourner Truth? Justamente que ella no sea considerada parte de ese sujeto político, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber un quiebre que después va a empezar a hacerse más profundo hacia la segunda ola del feminismo, en donde ya las mujeres afro van a empezar a reclamar, bueno, ¿qué clase de mujeres son las que están buscando liberación? Estamos aquí las mujeres afro, y también estaban a la par las mujeres chicanas, las mujeres asiáticas, y bueno, hay también un manifiesto muy famoso que es el manifiesto de Combahee River,
en donde se va a cuestionar esta idea de mujer. Ahí tendremos a muchas otras pensadoras, de las que hablaremos en un momento, que van a cuestionar, bueno, sobre qué mujeres vamos a construir al sujeto o a los sujetos de los feminismos o el feminismo. Nada más para cerrar esta cuestión de las labores de las mujeres durante los periodos de esclavismo. Había castigos específicos. Una diferencia que había entre esclavos y esclavas eran los castigos específicos por la condición de mujer que atravesaban las esclavas, que tenían que ver con violencia sexual, o que eran agravados por la condición femenina, ¿no? Es decir, si se castigaba a algún esclavo de alguna manera física, a las mujeres no importaba si estuviesen embarazadas o si estuviesen lactando, si no cumplían con lo establecido, esos mismos castigos se les aplicaban, ¿no? Angela Davis va a narrar el caso de una mujer embarazada a la que van a incluso colocar en una especie de hoyo en la tierra en donde va a poder poner su vientre embarazado, está esperando un bebé o una bebé, y ahí va a ser latigada, ¿no? Tenemos estas cuestiones. Hay también algunas formas de resistencia que ellos van a desarrollar, ¿no? No eran las condiciones más deseables para existir, tampoco para reproducirse. Entonces, las mujeres afro van a tratar de controlar su natalidad, e incluso se va a llegar a casos extremos como el asesinato de los hijos para que no nazcan esclavos, ¿no? O para que no crezcan esclavos. Y estas van a ser formas extremas en las que las mujeres afro van a estar resistiendo todos estos embates a las que van a estar sometidas con los procesos de esclavitud. Después, bueno, es importante decir que además del discurso de Sojourner Truth, vamos a tener toda una tradición de mujeres que escriben. El caso más conocido, por ejemplo, de biografía esclava es el de Frederick Douglass. Sin embargo, ha habido muchas mujeres afro que van a aprender a leer y escribir, ¿no? Sus escritos apenas están siendo rescatados por todas las mujeres que están adscritas al Black Feminism o que van a tratar de escarbar en esta historia negra, que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos el caso de Ida Wells, que es traída a la luz por muchas de las pensadoras importantes del Black Feminism. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No todas las mujeres afro han querido considerarse feministas, aunque tengan posturas que son parecidas o que caminan de la mano con las feministas, para no constituirse dentro de un feminismo que ellas ubican como blanco o como liberal. Incluso hay grupos de mujeres afro que se han identificado como mujeristas o womanistas, para hacer esta diferencia. Y bueno, otra de las cosas que es importante decir es que muchas veces parece que conocemos a las mujeres afro por el norte, es decir, porque las ubicamos dentro del Black Feminism en Estados Unidos. Sin embargo, y ya lo verán a mayor detalle en la lectura que vamos a dejar aquí en el espacio de Claxon, existen antecedentes de mujeres caribeñas que me parece que hacen un recorrido distinto al habitual, es decir, van desde el Caribe como mujeres afrodescendientes, realizan un trabajo importante en el norte global, sea en Reino Unido o en Estados Unidos, y después esas mujeres que ya tuvieron ahí su influencia, dejarán a otras mujeres de las que abrevaremos desde América Latina, ¿no? Es decir, es como un movimiento sur-norte-sur.
Y con esto, ¿a qué quiero apuntar? A que los feminismos los feminismos afro en este caso, no son cuestiones estáticas, ni son cuestiones que hayan nacido únicamente en el norte global, ¿no? Hay toda una serie de flujos. La diáspora de pensamiento de las feministas afro se mantiene, ¿no? Entonces, a eso quiero apuntar. Y bueno, yo utilizo un par de ejemplos que me parecen muy claros. Una es Gina Marson y otra es Amy Jacques Garvey. Porque ellas son mujeres de finales del siglo XIX, letradas, que además tenían trabajo de periodismo muy importante. En el caso de Gina Marson, ella se traslada a Reino Unido, es incluso una de las primeras mujeres en ser locutoras en la BBC, ¿no? Ella va a escribir poemas muy potentes que tienen que ver con su cuerpo, con la construcción racial que se hace en Reino Unido de ella, cómo la ven los ingleses, cómo ella los ve vestidos, cómo ve un país gris, frente a la realidad otra que ella conoce, que es Jamaica. Bueno, ella va a ir a Nueva York, una de las cunas del pensamiento negro contemporáneo, ¿no? Ahí también va a vivir Amy Jacques Garvey. Ella es esposa de se me fue el nombre del esposo, siempre me pasa, de Garvey, el panafricanista. Ella lo que va a hacer es sostener el periódico, ¿no? El periódico The Negro, que era el artículo cultural, esta revista o este periódico que va a estar circulando entre la comunidad afro panafricanista, que se va a sostener incluso después de que el líder sea encarcelado, porque estará la esposa manteniendo todo el proyecto político, todo el proyecto editorial. Y aquí Amy va a tener un papel muy importante para pensar en en las mujeres afro, ¿no? Aunque ella no se llamó afrofeminista, ella va a tener una columna semanal que se llama Our Women and the Negro World. No, Our Women and What They Think. Ahí ella va a estar abordando problemas que tienen que ver con la situación de las mujeres afro, ¿no? Cómo son tratadas, cuál es su relación con sus hombres, todavía ahí van a utilizar esta idea. Va a hablar de las mujeres afro como reinas nigerianas, van a empezar también a manejar la idea de que el Black is Beautiful. Y bueno, este par de mujeres que son originarias del Caribe van a dejar trabajo periodístico, trabajo editorial y trabajo político en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ahí es en donde emergerá más adelante parte importante del movimiento de los Black Panthers, ¿no? Que estaban en otros estados, pero será uno de los puntos importantes. Aquí también quiero hacer una pausa para pensar cómo a mediados del siglo XIX hasta mediados, un poquito pasado de mediados del siglo XX, se va a desarrollar a la par del pensamiento y el quehacer político de estas mujeres la idea de nación. Si las naciones en América Latina, en Norteamérica incluso, se fueron forjando a partir de una idea liberal blanca, que los dejaba a ellos y a ellas como sujetos subordinados a los ciudadanos blancos, que los dejaba incluso como nada más ahí propiedad o mano de obra. Resultará que en esta idea de emancipación va a nacer también la idea de la Black Nation, de la nación negra.
Y esto a mí me parece muy curioso porque también la idea de nación es la que adoptarán en el siglo XX los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La idea de nación entonces aplicará como nos dirá Andersen, como una nación imaginada. Es decir, la población afro empieza a construir, la población afro que además está relativamente recién liberada en el norte del continente, en el sur también tenemos ahí la construcción de Haití, que puede ser una de las naciones que se identifica racialmente muy temprano en la historia en América Latina. Pero bueno, tenemos esta idea de los esclavos libres, de pensarse como una nación, de pensarse como personas que comparten referentes culturales, de lengua, eh, conjuntos, cuando la realidad, en el caso del posterior desarrollo de esta idea de nación negra, llegue a la cuestión del panafricanismo, incluso llegarán ahí a un punto en el que no se pueda sostener esta idea de nación negra, porque al tratar de regresar a la África madre entenderán que hay una diversidad que no tenían pensada, ¿no? Es decir, la idea de Black Nation va a construirse a partir de la idea de que hay una población que comparte origen, ¿no? Ahí va a jugar esa idea que utilizan las naciones como el origen mítico, va a compartirse esa idea de la solidaridad con personas que no conoces, ¿no? Es decir, no todos los negros en Estados Unidos se van a conocer, pero quienes se adhieran a esta idea de nación o quienes se adhieren a esta idea de panafricanismo van a estar dispuestos a pensarse como iguales en un punto de vista fraterno con los otros afros que creen que están dentro de la misma condición, ¿no? Y bueno, el panafricanismo va a tener ahí un peso importante tanto en países del Caribe como Jamaica nuevamente y Estados Unidos, que después lo adoptará también como lema político, ¿no? Incluso por ahí las Panteras Negras van a rescatar la idea de la Black Nation y va a servir como una idea de articulación política en torno a los afro-norteamericanos, ¿no? A los y a las afro-norteamericanas. Bueno, para continuar con esto, a lo que yo quería apuntar con los ejemplos de Una Marson y de Amy Jacques Garvey es que estos movimientos anticoloniales y antirracistas de los que van a participar, ellas van a participar también en el panafricanismo, van a dejar una impronta para otros movimientos políticos posteriores, como ya mencioné las Panteras Negras y el Black Feminism. El Black Feminism es esta respuesta al feminismo blanco liberal, al feminismo blanco pro derechos políticos, porque para ellas no va a ser suficiente, no va a ser suficiente el voto, porque van a detectar ahí la estructura racial de jerarquización de la que hablamos al principio. Para ellas va a ser determinante estar luchando contra estas estructuras que las van a mantener siempre en una posición subalterna frente a las compañeras blancas, ¿no? Ahí, por ejemplo, habrá cuestionamientos incluso a la idea de sororidad. Se preguntarán las afrofeministas o las black feminism, ¿cómo vamos a ser hermanas si no te estás dando cuenta de quién limpia tu casa mientras tú protestas, ¿no? De quién cuida a tus hijos mientras tú protestas. Es decir, habrá un reclamo de clase y un reclamo de procesos raciales en el feminismo, ¿no? No podemos ser hermanas
nos van a estar repitiendo constantemente si ustedes no nos están viendo como iguales. Si nosotros no accedemos, no nada más a los mismos derechos políticos, sino a los mismos espacios, no tenemos la misma plataforma política, ¿no? No había feminismos que se declararan anticoloniales o antirracistas hasta ese momento. Y bueno, ahí vamos a tener un montón de representantes, ¿no? Otra de las cosas que me interesa decir es que durante este surgimiento del Black Feminism también van a surgir otros movimientos como el Black Muslims o el movimiento musulmán negro, la Black Theology. Bueno, ahí tenemos por ejemplo a Malcolm X y a Martin Luther King como parte de, de estas figuras muy representativas. Se va a tener una idea ahí de el Black Power y va a tener lugares muy interesantes de desarrollo como el Harlem, ¿no? Tenemos también que van a empezar a ser visibles a todas estas mujeres que estuvieron trabajando como mujeres negras, escribiendo como mujeres negras durante el siglo XIX, como Ana Julia Cooper o Frances Harper. Ellas van a estar hablando, o ellas habrán participado de clubes femeninos afroamericanos. Es decir, no es que las mujeres afro no estuvieran exigiendo derechos políticos mientras lo hacían las compañeras sufragistas. Estaban a la par, sin embargo, no eran tomadas en cuenta, o de repente se les abría espacio a algunas, pero no eran la voz importante, ¿no? Bueno, uno de los procesos importantes será el renacimiento del Harlem, porque ahí se van a poder empezar a desarrollar proyectos comunitarios en torno a la idea de negritud. ¿Qué es lo que va a pasar después? Van a surgir figuras tan importantes como César Chávez, por ejemplo, Angela Davis, que hasta la fecha tenemos la oportunidad ahí de escucharla, Assata Shakur, y van a empezar a conocerse a otras mujeres, ¿no? Tenemos a Audre Lorde, que va a ser justo de estas mujeres que van a cuestionar mucho la idea de sororidad, desde su posición de mujer negra, lesbiana, madre. Entonces, Audre Lorde va a tener momentos justos para cuestionar distintas cosas, ¿no? Desde la maternidad hasta su posición como lesbiana, no como disidente sexogenérica, como en otros espacios estaba reivindicando, ¿no? Tenemos a Assata Shakur, también de las Black Panthers. Va a empezar también a construirse teóricamente, ya se mencionaba en otros escritos de mujeres afro la idea de interseccionalidad, no con ese nombre, pero ya se hablaba de la situación como mujeres, como afrodescendientes, como hijas o nietas de esclavas, desde Ida B. Wells, por ejemplo, ¿no? Pero va a ser hasta Kimberly Williams Crenshaw, en donde esto va a tener nombre, que es la idea de interseccionalidad, que también es una de las ideas a mayor debate que podemos comprender como uno de los principales, o una de las categorías más importantes del feminismo afro, ¿no? ¿Qué es esto de la interseccionalidad? La forma en la que se imbrican los diferentes sistemas de dominación, es decir, el capitalismo, la jerarquía racial y la jerarquía sexogenérica. ¿Qué es esto? Esto se ha tratado de pensar en muchas formas. Hay quienes lo piensan en forma de matriz, es decir, aquí está los acomodamos y en dónde se encuentra cada quien, es decir, se puede pensar de manera cartográfica. Sin embargo, una de las cosas a las que llama la atención Ochre Curiel, por ejemplo, es a no pensarlas de esta forma
tan, ¿cómo decirlo?, tan lógicamente ordenados, porque en realidad se trata de sistemas que están imbricados, es decir, habrá momentos en los que la potencia de uno de estos sistemas se sienta con una mayor crueldad que otras, ¿no? Sin embargo, estas cosas también van a ir construyendo espacios de privilegio o espacios en donde socialmente vas a tener mayor prestigio solamente por estar así, ¿no? El caso que se va a mantener históricamente del sujeto de privilegios va a ser el hombre blanco propietario. Mientras hasta la fecha, si nosotras o nosotros vamos a revisar cualquier indicador de pobreza de poblaciones afro, encontraremos una gran diferencia, ¿no? Es decir, estos sistemas de jerarquización operan y van a ser mucho más duros en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres van a dedicar mucha parte de su tiempo a las labores de cuidado y a las labores domésticas. Incluso, no tengo los números a la mano, se me fue, pero lo buscaré para otra sesión posterior. Los varones afro tienen una alta, o tenían hasta hace unos años, una alta tasa de abandono paternal, ¿no? Es decir, quienes se hacían cargo de ese cuidado, las mujeres afro, ¿no? Y a partir de ahí se iban reconstituyendo como algunas comunidades. Hay un montón de cosas que tendríamos que pensar a la luz de esta idea de interseccionalidad. Hay sus críticos máximos, sus críticas máximas, serán quienes dicen que solo se trata como de una lucha por ver quién es más oprimido, ¿no? Y a mí me parece que no. A mí me parece que esta idea de interseccionalidad nos ayuda a ver la complejidad que hay en la construcción de lo social. Y con esto podemos ver que no se trata únicamente de un orden económico o de un orden cultural o de un orden genérico, ¿no? De una generización de los y las individuos, sino de un montón de procesos que van formando espacios sociales en donde las personas van a tener que vivir y pervivir estructural, dentro de una estructura que está dada con mucha complejidad, ¿no? Y en ese sentido, todos estos discursos de echarle ganas o ser exitoso van a tener un freno. Porque la cuestión no es una cuestión de actitud, es una cuestión de sistemas de ordenamiento social que no nacieron ayer, que llevan muchos siglos operando, que se han podido imbricar muy bien, que se han ayudado para poder mantenerse, ¿no? Ya, por ejemplo, Silvia Federici señala la importancia del trabajo de las mujeres como parte vital para el proceso de acumulación capitalista. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar después? A medida que las comunidades afro-latinoamericanas empiezan a reconstruir una postura política de defensa del territorio, en muchas de las ocasiones, pero también de reconocimiento político, identitario, etcétera, se van a empezar a leer nuevamente a todas estas mujeres del norte global que estuvieron metidas tanto en el Black Feminism, en las panteras negras, en los movimientos antirracistas, y vamos a encontrar que hay también trabajo de mujeres afro-latinoamericanas que las van a adoptar, pero que van a ir adoptando su propio cariz de investigación, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Celsa Albert, de Patricia Mohamed, de Violet Edunit Barrito, Sueli Carneiro, Leila González en Brasil. Entonces, a la luz de este Black Feminism, se va a repensar también
el feminismo latinoamericano, ¿no? Uno de los textos más icónicos será el de Sueli Carneiro, Ennegrecer el feminismo. ¿Y qué implica ennegrecer el feminismo? Implica justamente cuestionar esta idea de sujeto único, es decir, pensar a la mujer como un molde ya hecho y deshacernos de él para pensar en el feminismo y pensarnos como mujeres desde las distintas posiciones en las que devenimos como tales, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Celsa Albert es muy interesante porque ella es de las que empieza a rescatar la historia de las mujeres afrodominicanas. Entonces, por ahí hay incluso en Biblioteca Claxo debe haber este material de Celsa Albert en acceso libre, que tiene por ahí trabajo muy interesante. Tenemos, por ejemplo, a Patricia Mohamed. Ella trabaja a las mujeres afro y hindús en el Caribe. Incluso tiene también por ahí un trabajo muy bonito de calipso, un poco haciendo eco, me parece, a Angela Davis y sus trabajos del blues, de las mujeres en el blues y en el jazz. Patricia Mohamed tiene por ahí un trabajo de las mujeres en el calipso. Mm. Eh, Otra de las cosas importantes es que, aunque estos ejemplos son como de las mujeres que están trabajando esta idea de negritud desde América Latina, ha empezado también a crecer la cantidad de personas, de mujeres, que están rescatando tanto a las mujeres míticas o las mujeres icónicas, como a las afro-latinoamericanas que han estado inmiscuidas en distintas luchas. Gracias a incluso hasta la idea de la tercera raíz, se está visibilizando población que antes no era tomada en cuenta hasta en los países que se han construido tradicionalmente como blancos, como Uruguay, Chile, Argentina. Y bueno, pensadoras actuales afro-latinoamericanas, tenemos a Yudelquis Espinosa Huachicuriel, además de César Albert y Mojanti. Tenemos a este par, Espinosa y Curiel, que van a hacer no nada más un cuestionamiento muy fuerte a la jerarquización racial, sino un cuestionamiento muy fuerte a la idea de heterosexualidad obligada, ¿no? Entonces, ellas por ahí harán una crítica importante. Bueno, la tesis doctoral de Ochi Curiel incluso se llama La Nación Heterosexual, ¿no? En donde va a hablar de este proceso de racialización y de la heterosexualidad como un régimen que va a construir la idea de nación que está dada para reproducirse, ¿no? Entonces, de ahí todo el ordenamiento sexual de la población tendrá que ver con eso. Tenemos a personas, a mujeres que hablan desde la defensa del territorio, como Betty Ruth Lozano Lerma. Ella va a hablar desde los raizales de Colombia para hablar de defensa del territorio y de población afro. Tenemos otro ejemplo que es María Almena. María Almena es una teóloga feminista negra de la liberación, en donde va a tratar de hacer teología a partir de elementos cristianos y de elementos afro. Incluso tendrá por ahí algunos textos en donde hable de cristianismo y sexualidad desde el cuerpo de una mujer negra, ¿no? Ahí tratando de rescatar algunos de los elementos para ver cómo convergen con otros que ya están puestos, ¿no? También desde hace muchos siglos, como la entrada del cristianismo a las poblaciones afro. Vale la pena decir que las religiones afro también, bueno, no han sido ni siquiera consideradas religiones, se les considera supersticiones o han sido tildadas de manera negativa frente a los procesos de colonización. Lo que están haciendo las teólogas afro en ese sentido es
no se había visto previamente, ¿no? Porque es tratar de vincular a las comunidades afrocristianas que ya existen, que están bien asentadas y que no están dispuestas a renunciar a su fe, con algunos elementos de religiosidades afro, ¿no? De religiones afro o de origen afro. Y bueno, en este momento existe una cantidad muy grande, una cantidad importante de trabajos feministas afro-latinoamericanas en diferentes vertientes. Una de las cosas que comparten es el señalamiento al ordenamiento jerárquico racial y en ese sentido muchas de ellas se nombran antirracistas. Y la otra cuestión es que también quieren llevar adelante procesos de descolonización a partir de descolonizar a la religión o de la defensa de sus territorios. Nuevamente se enfrentan a luchar por el territorio en el que habitan, como una lucha que comparten con muchos pueblos originarios. Eh, y a partir de esto es como van desarrollando sus ideas, a partir de esto, pero sin sacar de la memoria a las mujeres que han estado previamente, y a mí me parece eso como súper importante, ¿no? Eh, Se reconoce, o esta idea de reconocimiento a los ancestros, a las ancestras, también se aplica en la generación de conocimientos para teoría política, para teología política, para sociología, para historia, desde un punto de vista situado, es decir, desde su lugar como mujeres negras, mujeres afro-latinoamericanas, ¿no? Van a brevar de mujeres del norte global, sí, pero usualmente atenderán a fuentes afro, ¿no? Es decir, a feministas afro, a hombres, hombres esclavizados, hombres de las tradiciones anticoloniales y antirraciales, antirracistas. Y bueno, últimamente abrevarán también de algunos personajes de la teoría de colonial o descolonial, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí se queda esta clase. Espero que tengan algún comentario, pregunta en el foro sobre el que trabajaremos. Les voy a subir también las lecturas a partir de algunas preguntas que disparen la discusión. Y bueno, mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego.